Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Fabián García Pastor. Soy el responsable de las cátedras Telefónica y trabajo en Telefónica. Y es un placer estar aquí con todos vosotros. Queremos contaros unas cuantas cosas sobre este tema de las TIC, de las herramientas 2.0 y la educación, y esperamos que sea interesante. La verdad es que estaba repasando algunas cosas que he escrito y que he leído, y me encontraba con un artículo que leí hace unas cuantas semanas que me resultó provocador y me resultó interesante. Y os voy a contar un poquito de qué iba. Venía a decir que en los últimos años la evolución de las tecnologías ha sido tremenda, todos lo estamos viendo. No voy a repetir lo de los 1.000 millones de usuarios de Facebook, etcétera, etcétera, porque seguro que todos lo conocéis. Pero sí reflexionar, fijaos, en cómo han impactado en nuestras vidas, que me parece muy relevante y a veces nos saltamos un poco este debate, ¿no? Decía el artículo, que estaba escrito por un personaje de mucha relevancia, fijaos en la sanidad. La sanidad, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? Pensemos en los 10, 20 últimos años. Ahora nos despachamos con algunas noticias en los telediarios que hablan a lo mejor de un cirujano o de un grupo de cirujanos pues, que están operando a distancia y que están uno aquí, otro allá y otro en la otra parte del mundo y están transmitiéndose cosas a distancia, están operando incluso a distancia. Nos está llegando la receta electrónica. A través de todos estos aparatos que tenemos aquí vamos a poder acceder a muchísima información, que ya casi todos lo hacemos, ¿no? Cuando nos ocurre alguna cosita, a ver qué es lo que pasa sobre nuestra cosita realmente. Cómo está impactando la sanidad, todos estos cambios que ha habido, gracias a las tecnologías, están impactando de una forma tremenda, ¿no? En todos los temas de sanidad. Venía a decir el artículo también que en las finanzas, otro aspecto en el que de alguna forma pues, todos estamos relacionados, aunque sea como usuarios, pues también han cambiado de una forma tremenda. Los brokers disponen de información en tiempo real, todas estas transacciones que se hacen en tiempo real a pesar de las dificultades que hay. En el sector de los automóviles, otro, por ejemplo, yo recuerdo hace muchísimos años cuando estaba estudiando mecánica en ingeniería, que me explicaron lo que iba a ser el ABS, una cosa que era absolutamente increíble y que iba a cambiar y iba a revolucionar los coches y tal. Hoy no hablamos del ABS porque lo tienen todos los coches, ¿no? Las centralitas estas electrónicas que tienen los coches que te corrigen los derrapajes de un lado para otro, etcétera, etcétera. Y la educación, venía a decir el artículo, ¿la educación? ¿Qué pasa con la educación y las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con la educación y las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones? Pues era un artículo bastante provocador y a mí me llamó la atención y por eso lo traigo aquí, porque venía a decir que la educación se ha servido hasta ahora más bien poco de los cambios tecnológicos. Y venía a decir que no es raro hoy en día encontrarse con aulas, posiblemente algunos de vosotros sois profesores, yo lo he sido hasta hace poco y puedo decir que esta es la situación habitual, donde hay un profesor subido en una tarima mirando a unos alumnos que están en filas, pupitres, uno al lado del otro, detrás de otro, con una serie de libros y unos apuntes y un bolígrafo, pues tomando notas. Detrás, una pizarra, posiblemente blanca, hace 40 años era negra, pero es que hace 40 años era esto realmente, venía a decir, ¿no? Cómo han impactado las nuevas tecnologías, las TIC, y ya ni siquiera hablo de 2.0, sino hablo de cualquier cosa dentro del sistema educativo. Pues más bien poco, es lo que se decía. Yo tengo mi opinión, que me la voy a reservar para el debate, que espero que participemos todos. He visto que hay un Twitter, además, y que yo ya me he dado de alta también. Podéis utilizarlo, lo estáis utilizando también para hacer todo tipo de preguntas y que yo trataré de recoger para la segunda parte del debate. Las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y de las comunicaciones están cambiando nuestras vidas en diferentes aspectos. Están también cambiando la vida de los estudiantes, de los universitarios, de los de los alumnos de primaria, de secundaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto. Y me parece verdaderamente relevante y verdaderamente interesante. Y sobre todo en estos días en los que estamos, donde estaba leyendo también otra cosa que me pareció interesante y es cómo impacta la educación en el desempeño de los países. Nos hemos desayunado hoy con Grecia, antes de ayer con España, los rescates, etcétera, todo esto. Estamos viendo que algunos países de alguna forma tienen un desempeño, por llamarlo de alguna forma, mejor que otros. Pues curiosamente, Wall Street Journal hace muy poquito tiempo lanzaba una estadística donde relacionaba
precisamente el desempeño de los países con el nivel educativo y concretamente hablaba con el número de estudiantes, porcentaje de estudiantes que acababa secundaria y que también tenía carrera universitaria. Y el resultado era casi una relación directa, donde se veía que en Alemania el 80%, recuerdo de memoria, de los estudiantes acababan secundaria, mientras que en un país como Portugal, curiosamente, era del orden de 30%. Solamente un 30% de los estudiantes acababa secundaria realmente. Por cierto, Grecia estaba por encima de España. España está a un nivel, creo que el 60 o 70%, digo, de memoria. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Y tenemos una mesa pues muy interesante, muy relevante. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Politécnica el que me haya invitado y que nos haya invitado a participar en este debate, porque creo que es muy interesante, y a todos vosotros también por asistir, y queremos pues, comentaros cosas interesantes. Muy bien, lo que vamos a hacer es tener unas breves presentaciones de 15 o 20 minutos aproximadamente y después vamos a dejar una parte sustancial para debatir sobre ello, para que preguntéis directamente o a través de Twitter y, en fin, que generemos un poco, que yo creo que es lo más relevante. Muy bien, pues voy a presentar un poco a la gente, a las personas que me acompañan. En primer lugar, a mi derecha está Enrique Allende, povedano, que es diplomado con título de profesor de GB y que inició su experiencia profesional en la formación trabajando directamente en educación obligatoria, en primer lugar. Después se especializó en formación del profesorado, que es algo muy interesante también y que después nos comentará más directamente, y ejerciendo el papel de asesor de formación permanente para el Ministerio de Educación. Trabajó hasta hace poco tiempo en el Instituto de Formación Online, donde ejerció el cargo de director general y desde allí pudo seguir pues, toda la evolución que ha sido el e-learning y las tecnologías, las TIC, que las vamos a llamar en general. Muy bien. A mi izquierda está Mariano Prieto, a mi derecha también, Mariano Sanz Prieto, que es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctorado por la Universidad Oberta de Cataluña. Y creo que es muy interesante también que nos cuente su experiencia un poco en la Universidad Oberta, porque están haciendo cosas muy interesantes allí también. Ha participado en diferentes proyectos internacionales y europeos relacionados con este tema. Es socio fundador de Hightech, Tecnología y Formación SL desde el año 2000 y presidente de la Fundación Siglo XXII. Ha coordinado diferentes proyectos muy relacionados con los temas que vamos a debatir y hablar, como enseñar a aprender, y dentro de Educarred, la red de educación que tiene Telefónica, la comunidad virtual para profesores y los centros modelo. Muy bien, y por fin Lorenzo García Aretio, a mi izquierda, que es catedrático de universidad, es titular de la cátedra UNESCO. Ahora nos contará también cosas sobre la cátedra UNESCO y cosas que están haciendo en Latinoamérica pues muy interesantes, y ha sido decano de la Facultad de Educación de la UNED. La UNED, como sabéis, es nuestra universidad de educación a distancia y la mayor universidad aquí en España, con del orden de 200.000 alumnos. Ha sido coordinador general de planes de estudio y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, IUED, de la UNED. Y os puedo decir, yo me he quedado alucinado, seguramente vosotros también, cuando he leído que ha escrito 45 libros, 13 de ellos como autor único y los demás como coordinador, director, editor o coautor. Ahora nos contará cómo se hacen estas cosas también, porque no creo que sea fácil. Seguiría contando más cosas de su larga trayectoria. Simplemente deciros también que ha sido director de la revista científica Educación 21 y lo sigue siendo de la revista iberoamericana de Educación a Distancia. Plantel de lujo, nos van a comentar yo creo que cosas interesantes, pero insisto, guardaos un poquito las preguntas porque al final de lo que se trata es que debatamos sobre ello. Lorenzo, te paso la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Fabián. Muy buenos días. Es un placer estar aquí, digo de nuevo, porque ya he tenido ocasión de estar en esta misma sala con actividad similar en otra ocasión. Agradecer a los organizadores, a la Universidad Politécnica, a la Universidad Carlos III, a Carlos Delgado y, en fin, a todos los que han hecho posible que se organicen estas jornadas en Madrid. Bueno,
todo lo que Fabián ha dicho, que a lo mejor si os voy a contar de esto otro, no va a ser posible, porque en el tiempo que tenemos no va a ser posible contar demasiadas cosas. Aquí se hablaba de que si esto es un cambio radical, esto del e-learning 2.0, esto de las tecnologías genera un cambio radical en las formas de enseñar y de aprender. Bueno, pues el esquema que yo os voy a plantear es algo que ya sabemos todos, lo que ahora tenemos y con lo que ahora se enfrenta nuestra sociedad, se enfrentan nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. La relación de la educación con estas tecnologías, ¿a dónde nos puede llevar? ¿Qué hacen los docentes de hoy ante este mare magnum de cambios que se nos han venido encima para finalmente dar unas pinceladas sobre qué me parece a mí esto del cambio radical, si es que realmente es radical o no es tan radical el cambio que hoy se está dando en la educación? Bueno, sobre lo que hay, sobre la primera de las 4 partes en las que yo divido mi exposición, pues prácticamente son cosas más que conocidas, pero no por eso yo no voy a dejar de presentarlas en la pantalla para que nos quedemos con que estos niños, estos adolescentes y jóvenes, prácticamente todos ellos de lo que podríamos denominar como nativos digitales, aunque el término, o por lo menos las características de los nativos digitales de Prensky están muy sometidos ahora a discusión. Pero, en fin, no es de lo que voy a hablar. Lo que sí es cierto es que son nuestros niños, adolescentes y jóvenes, son gente nacida a partir del año 95. Y entonces, pues a estos les podemos denominar como nativos digitales. Y lo que están realmente viviendo, pues son realidades como aquella de que Internet es un monstruo de documentación, un monstruo de datos, que una persona con un nivel de lectura adecuado, que no durmiese y que no se cansase nunca de leer, tardaría unos 57.000 años para leer toda la información que se guarda en Internet. 72 horas de vídeo al minuto son subidos en YouTube. Lo que supone el multimedia, lo que supone el vídeo en la sociedad actual, este mundo de imágenes, tiene una referencia aquí, que al hilo de esa referencia está la otra, que 100 millones de horas de vídeo son vistos al día. Es decir, si nosotros en las universidades, en las escuelas, en la sociedad en general, ignoramos en qué mundo se están moviendo nuestros niños y nuestros adolescentes, mal vamos. Este mundo de lo audiovisual, de la imagen, de la permanente conexión. Antes hablaba de los 1.000 millones, Fabián, en Facebook. Bueno, los números están de que a final de año a lo mejor llegamos a los 1.000 millones, pueden ser 900 los que hay ahora, me da igual. Las redes sociales son un fenómeno fuera de toda discusión ahora mismo. Fuera de toda discusión. No voy a entrar en lo que ha sido hace un año, con todo lo que, año y pico, lo que fueron las revoluciones en los países árabes o aquí con el 15M. Facebook en concreto, con ese número de usuarios, si por casualidad fuésemos capaces de ponernos de acuerdo los usuarios de Facebook en configurar unos intereses comunes como de país, seríamos realmente el tercer país del mundo. Estarían los chinos, estaría la India y luego estaría Facebook. Pero si damos un paso más a una red que yo la considero mucho más cercana al ámbito universitario y que los números ahí bailan más, no sabéis, son 180, si son 200, son 250, también me da igual. Los usuarios de Twitter configurarían en este símil que yo les pongo el 4.º país del mundo. Estaría la China, estaría la India, estaría Estados Unidos y estaría Twitter. Es decir, para que nos demos cuenta de la potencia en cuanto a números de usuarios, de la influencia que esas redes sociales pueden llegar a tener. 1 billón de tweets a la semana me parece que es algo muy significativo y que seamos conscientes sean conscientes quienes no usan Twitter de este fenómeno de los 140 caracteres está penetrando prácticamente en todos los ámbitos y es una forma de comunicarnos que nadie hoy puede poner en duda. Los artículos de la Wikipedia, el hecho en sí de la Wikipedia, ya sabéis que la Enciclopedia Británica dejó de editarse hace pocos meses en formato impreso y ya solo se edita en formato electrónico. Yo sobre eso tendría algún punto que decir sobre las reservas que en el mundo académico hay al uso de la Wikipedia. Evidentemente no estaría bien que trabajos de nuestros estudiantes reflejasen solamente referencias y citas de Wikipedia. Eso no sería admisible, sobre todo si no se va a las fuentes de donde se ha generado ese saber. Pero descalificar, como se hace en algunos ámbitos, a la Wikipedia me parece que es un auténtico error. Hoy es un fenómeno y una realidad y una biblioteca, casi pudiéramos decir, de interés inusitado para los que necesitamos saber algo.
El detalle de que estos smartphones, estos telefonitos inteligentes que utilizamos ahora, pues son realmente 1000 veces más potentes que aquellos ordenadores, aquellos PC de la época del ARPANET y después de los primeros PCs que surgieron. Más SMS al día que la población mundial existe. Esto es otra realidad de la comunicación constante, directa, inmediata. Un hecho de lo que supone Internet, pues que de cada 8 parejas de las que están configuradas en Estados Unidos, una se ha conocido por Internet. Y luego la teoría o el principio de los 6 grados, que bien sabemos que por mal comunicados o distantes que estemos, quiero decir, si nos queremos comunicar con nuestras antípodas, con una persona que quisiéramos localizar, pues realmente si contacto con mis contactos y le comento a mis contactos que contacten con sus contactos, que a la vez contacten con los suyos, localizaremos a esta persona desconocida en Australia, que yo tengo interés en localizar, pues no más de 6 niveles, no más de 6 grados. Esto realmente ahora lo decimos, nos quedamos tan tranquilos y decimos, pues sí, pues claro, pues cómo no, pues esto es fácil, pero realmente es algo sorprendente, algo admirable, que a nosotros ya no nos llama la atención porque estamos en el mundo este prácticamente de los nativos digitales, aunque algunos peinamos canas y algunos tenemos incluso nietos. Hay una investigación que se hizo allá en 2010 en el Reino Unido, pero curiosamente la Fundación Telefónica hizo una investigación similar que se publicó hace pocos meses y prácticamente coincidía con esta investigación de la que yo solamente extraigo estos datos que aparecen ahí, que se hizo en el Reino Unido. O sea que 2 de cada 3 jóvenes prefieren Internet a un coche, decían allá en el Reino Unido, y que 1 de cada 3 lo prefiere a la comida, al agua o al aire, y que más de la mitad no pueden vivir sin Internet. Bueno, realmente son datos un poco espeluznantes. Estos datos en la sociedad española, nuestros niños, jóvenes y adolescentes, son similares. Ya digo, la investigación esta de Fundación Telefónica viene a reafirmar que más o menos, arriba abajo, estos datos también se dan aquí. No sigo entreteniéndoles con datos. Les voy a pasar ahora una diapositiva en la que van a ser tres del mismo estilo, en que les voy a tratar de trasladar simplemente para que constatemos algo que sabemos, pero dárselo un poquitín ordenado. Antes, para vernos y escucharnos, realmente lo teníamos que hacer, no había otra forma, en presencia. Hoy, ese amigo australiano que está en las antípodas, puedo establecer con él una comunicación, pero además de auténtica calidad. Atención, comunicación de calidad. Las máquinas extendían antes nuestros músculos, nuestros brazos, estas posibilidades físicas que teníamos. Hoy las tecnologías lo que extienden son las posibilidades mentales, las posibilidades del conocimiento. Antes, para transportar el conocimiento, para trasladar los libros, para trasladar la prensa, nos teníamos que atener al estado de las carreteras, a la potencia y velocidad del transporte. Hoy, no sé cuántos volúmenes de una enciclopedia, prácticamente a golpe de clic, lo podemos descargar en no demasiado tiempo, en no demasiados segundos. El incremento del conocimiento antes era muy lento y hoy, sobre todo en el ámbito de universidades como la que estamos ahora, Universidad Politécnica, los saberes técnicos sobre todo, pues, ¿qué les voy a decir? Esos contenidos que siempre se hablaba de que siglos pasados necesitaba un siglo, 2 siglos y más atrás 3 y 4 siglos para duplicarse, hoy prácticamente en 2 o 3 años esos contenidos pasan a duplicarse. De ahí la importancia que en el ámbito de la educación tiene la poda del contenido, la poda de la información, la poda de parte del conocimiento que puede llegar a ser inservible para el futuro. Y saber podar y saber seleccionar qué contenidos, qué conocimientos son los necesarios para que se pueda crecer. Los ordenadores, millones de veces más potentes que hace 50 años y según los cálculos esos, si los coches, los autos hubiesen corrido a la misma velocidad que la informática, que la telemática, que todo esto, prácticamente costarían menos de 1 céntimo de euro y serían más rápidos que la luz. Cosas obvias de que antes lo bueno, era lo mejor, pero durante mucho tiempo. Duraba, lo bueno, era maravilloso, y aquello duraba. Lo que nuestros padres, nuestros abuelos tenían en sus casas, maravilloso, aquello era perdurable. ¿Quién iba a imaginar que el televisor, que el frigorífico que tenía nuestro padre, que aquellos otros elementos que configuraban la casa, hoy lo cercano, lo práctico, lo atractivo, lo flexible, lo intuitivo, lo que está cerca, el usar y tirar prácticamente es lo que funciona. El mundo cambiaba muy lentamente y hoy prácticamente 3 décadas van a producir pues mucho más que los 3 o 4 últimos siglos. A las tecnologías no hace demasiado tiempo solo se acercaban las élites.
eran los que disponían de dispositivos que pudieran de alguna manera satisfacer pues, ese interés de estar a la última. Hoy las tecnologías, sobre todo en países desarrollados, llegan a todos. Y mañana, lógicamente, cuando la brecha digital esperemos que alguna vez vaya decreciendo y cuando los nativos digitales sean los que lideren la política, la sociedad, la economía en el futuro, esto va a ser una realidad que va a cambiar y va a cambiar mucho más de lo que ha cambiado hasta ahora. El conocimiento antes estaba solo en las bibliotecas, diríamos. El conocimiento estaba en el profesor que dictaba su clase, el profesor sabio, era el que tenía ese poder de tener la información, disponer de la información y tratar de convertirla en conocimiento cuando los alumnos aprendían aquello que él trataba de trasladarle. Y si no estaba en él, estaba en la biblioteca del centro educativo, la biblioteca de la universidad, la biblioteca del ayuntamiento. Hoy esa información ya sabemos que la tenemos a golpe de clic. Las relaciones sociales antes se basaban en el espacio físico. Eran relaciones de familia, relaciones de vecindad, relaciones en el club de fútbol, relaciones en la parroquia, relaciones... Hoy las relaciones se basan en los intereses. A nosotros nos interesa tal tema y no tenemos que estar esperando a reunirnos en la cafetería o en el bar de al lado de casa, sino que realmente son los intereses los que nos unen alrededor de temas concretos a través de las comunidades virtuales, a través de las redes sociales. Y finalmente, antes solo existía la pantalla de cine. Bueno, mucho antes ni siquiera la pantalla de cine. Pero la cultura de la pantalla hoy es una realidad y veamos, nuestros niños y nuestros adolescentes se mueven como peces en el agua con todas las pantallas. La pantalla de cine cada vez menos, la televisión, el ordenador, las tabletas, las consolas, los teléfonos celulares, los teléfonos móviles. El mundo de la cultura de la pantalla es digno de ser también analizado, sobre todo por los que nos dedicamos a la educación. El conocimiento antes era sólido, eran los libros, eran los CDs, eran los discos de vinilo. ¿Quién piensa ahora en esos conocimientos sólidos cuando ahora realmente estamos hablando de un conocimiento etéreo, líquido, que está en la nube? Nosotros somos hijos de una cultura sólida y ahora precisamente quien construye el conocimiento es la inteligencia colectiva. Lo construimos entre todos. Los alumnos aprendían y nosotros enseñábamos y ahora bien sabemos que son muchos los agentes que enseñan. Y los tenemos que identificar. Los tenemos que identificar en nuestros alumnos. Bien haríamos en enseñarles a que ellos pudieran aprender por sí mismos. Porque en el futuro el papá profesor les va a dejar de la mano y ellos van a tener que desenvolverse en este océano pues lleno de tiburones, ¿no? Y lleno de situaciones. La escuela, antes, bien sabemos que era la que tenía la información. En la escuela estaba la información, en la escuela estaba el saber. Y hoy, cierto que fuera de las paredes de la escuela es donde los alumnos o los estudiantes encuentran más información y más saber que en la escuela. Sobre la segunda parte, viendo esta realidad, yo me preguntaría, si esto es así, nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes están en esa situación, nosotros seguimos haciendo lo mismo que en la era industrial, en las aulas seguimos enseñando lo mismo a todos de igual manera los martes a las 10 de la mañana en el aula de tercero A, que se nos aburren. Pero si es que al otro lado del umbral del aula se encuentran con estímulos que están deseando apresar, si es que no los tienen dentro, no se les permite utilizar el teléfono inteligente o la tableta, porque ya los niños van utilizando cada vez esto más. Ya sabéis que un porcentaje elevadísimo de niños de 8 años ya utilizan teléfonos móviles. No digo yo que sean teléfonos inteligentes, pero esto está llegando, esto va a una velocidad auténticamente de vértigo. Antes, cuando nuestros jóvenes venían a la universidad, los padres se quedaban muy tranquilos porque esto era garantía de éxito. Salir de la universidad era prácticamente triunfar en la vida. ¿Quién se plantea esto ahora? En nuestra universidad, en algunas aulas al menos, con profesores que dictan y estudiantes que toman nota de los apuntes que dicta el profesor. Y aquello que le dicta el profesor, ¿no será más fácil para el alumno a golpe de clic preguntárselo a Google, por ejemplo? O acudir a una revista científica que la tiene con una información más actual, porque es el número que se ha publicado hace un mes, que tiene el propio profesor. Estas son preguntas que creo que nos tenemos que hacer. ¿Seguimos con este sistema que se diseñó en la era industrial
el sistema educativo de la era industrial. Antes Fabián hacía alguna referencia a estas aulas. Seguimos educando por lotes, que el niño nacido el 31 de diciembre va a un aula y a un nivel distinto que el niño nacido el 1 de enero. Atención a esto, 31 de diciembre, 1 de enero, aulas distintas. Yo esto lo estoy viviendo en mi casa, precisamente con 2 nietos de 7 y 8 años, que uno nació en diciembre y el otro nació a primeros de febrero. Y el que nació a primeros de febrero le pasa al otro por encima de, pero sin embargo está a un nivel escolar más bajo que él. Son la fecha de fabricación del niño. Las tecnologías hoy yo creo ciertamente que están desvinculando el aula de la realidad que están viviendo nuestros alumnos. Y la verdad que lo digital está ahí, Internet está ahí, esto no es reversible, esto no va a volver atrás, esto es una situación que está y la sociedad lo tiene que saber, y los padres, las familias lo tienen que saber. Lo malo es que a lo mejor lo saben todos estos y resulta que los profesores no estamos demasiado convencidos. Lo hacemos así, para que estén distraídos, pues nada, ponemos a la señora detrás de la pantalla de televisión porque es la única forma que tienen de atender a las explicaciones viendo una imagen detrás de una pantalla o a través de una pantalla. Aunque sea un poco, como dicen los que estaban viéndole, que sería el director del centro, un poco complicadito. ¿Cómo deberían aprender los niños, nuestros alumnos de hoy? Bueno, pues yo creo que lo que debían de aprender era algo, la poda del saber, algo de lo que se sabía ayer, pero solo algo. Deberían saber, nosotros deberíamos enseñar, ellos deberían aprender mucho de lo que no se sabía ayer, pero que sí se sabe hoy, lo que se está sabiendo hoy. Pero no nos podemos quedar tranquilos con eso, porque nosotros estamos educando a niños de hoy, nosotros nos educamos ayer, tratamos de educar hoy a ciudadanos del mañana. Esto es una realidad que nos debería conmover o remover. Nos deberíamos adelantar para prepararlos en lo que no se sabe hoy. Pero no, a mí me basta con lo que se sabe hoy, yo más no les puedo dar. Usted tiene que preparar para una mente abierta porque mañana van a venir otros conocimientos. Disponerlos para eso que se va a saber mañana. Los docentes. Bueno, pues un docente absolutamente interactivo, desarrollando una suma interactiva, maravillosa, ¿verdad? Bueno, es decir, las tecnologías no son garantía de éxito. Ustedes, que la mayoría serán profesores, imagino, la mayoría, si no todos, la mayoría serán profesores, si seguimos actuando como el que traslada la información de lo que nosotros sabemos o de lo que hemos aprendido en los libros a los niños, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, poco vamos a hacer. Deberíamos ayudarles a construir. Debemos ayudarles a construir conocimiento, a ser más personas, a ser dueños de sí, autónomos y que a la vez puedan crecer junto con los demás. Miren ustedes, hay es muy viejo ya, del año 87, fíjense, de la Asociación Americana para la Educación Superior, pero esto vale para la educación superior y para la educación de los niveles no universitarios. Hablaban de la práctica docente eficaz. Miren ustedes, se seleccionaban unos cuantos elementos. Decía, los docentes eficaces de alguna manera deberían fomentar el contacto docente-estudiante. Hombre, de cajón, faltaría más que no se fomentase eso. Pero hablaba luego de la reciprocidad y colaboración entre los estudiantes, es decir, vertical y horizontal, usar técnicas de aprendizaje activo, el principio de la actividad, dar pie a la realimentación constante, la realimentación, el refuerzo, eso parecía que era un elemento fundamental también, asignar, y en esto nosotros fallamos mucho, y en la universidad muchísimo, asignar tiempos realistas. Y ahora con el Espacio Europeo de Educación Superior, donde las tareas, las actividades son un elemento esencial, sustancial para el aprendizaje de los estudiantes, probablemente cometemos errores de asignar tareas que no son realistas. Primero porque no solamente es nuestra asignatura la que los alumnos tienen que desarrollar. Y los tiempos que hemos señalado en nuestra programación, esa que ANECA le ha dado el ok, pues tendríamos que medir de qué manera eso está funcionando y nosotros nos ajustamos a esos tiempos. Crear altas expectativas, esa especie de utopía y de ucronía, ¿no? que está aquello allá, que yo tengo que llegar, que se puede llegar, esas expectativas. Y finalmente respetar la diversidad, lo diverso, las diferencias individuales en definitiva. No ya solamente de razas, que ahora en España esto es una realidad en nuestros centros educativos, la diversidad, sino también de los talentos que
que tenemos en nuestras aulas. Eso es una cuestión importante. Miren, me voy a fijar en este... tenía que ser un círculo, pero he querido aprovechar la pantalla en las dimensiones que tienen las pantallas estas para analizar que nosotros como docentes nos movemos en un contexto. El buen docente. Pues mire usted, el buen docente debería tener, ¿quién va a dudar? Esto es lo que nunca se ha puesto en duda. Conocimiento de la disciplina. Es decir, los contenidos. Esto lo tiene que dominar como nadie. Y si puede ser, el mejor de todos. Pero ¿no les parece a ustedes que también existe otro elemento de conocimiento pedagógico? Es decir, lo que supone que las dificultades que tiene mi asignatura, mi materia, puede haber unos medios, unos procedimientos de hacerla más asequible a los alumnos, desde un tratamiento pedagógico. Y también existe un conocimiento tecnológico. Bueno, pues pero son las habilidades tecnológicas de utilizar la pizarra y el pizarrín. La pizarra y la tiza, el libro, son de alguna manera unas tecnologías que hoy naturalmente nos va poniendo en la web 2.0, esas habilidades. Claro, aquí con esos tres conocimientos se dan unas circunstancias. Existe en esa zona que yo señalo en la diapositiva un conocimiento pedagógico disciplinar, es decir, un conocimiento que me determina dónde están las dificultades más importantes que los alumnos tienen en mi asignatura, de manera que yo les pueda ayudar a superarlas desde la perspectiva pedagógica, cómo facilitarles esos momentos. Un conocimiento tecnológico disciplinar. Bueno, pues estos contenidos, ¿cómo los puedo manejar mejor cuando hay un aporte de las tecnologías? Puede cambiar la manera de que yo enseñe aquello con el aporte tecnológico. Y un conocimiento tecnológico pedagógico que nos está diciendo que las tecnologías nacen y desde la pedagogía decimos, caramba, esa tecnología la puedo yo aprovechar desde una perspectiva pedagógica para enseñar, para aprender. La tecnología está. Pero también a la vez la pedagogía puede estar pidiendo la tecnología. De aquí, desde luego, mi defensa siempre, en todos sitios donde tengo ocasión de decirlo, y ahora que estoy en una universidad politécnica con más fuerza, que la integración de tecnología y pedagogía es necesaria, que deberíamos trabajar más veces, en más cantidad, con más calidad, en esa integración de técnicos, pedagogos, tecnólogos, pedagogos. De ahí saldría luego el conocimiento ideal, que sería el que integraría los tres, ¿no? Este es el TEPAC, pues un planteamiento que viene ahí, tienen ustedes la cita a la izquierda de la imagen. Bueno, entonces, en definitiva, lo que necesitamos son diseños pedagógicos, posibilidades para usar nuestros contenidos y nuestros planteamientos tecnológicos con sentido pedagógico, contenidos de calidad, tecnología adecuada y que eso lo sepamos integrar. Contenidos, pedagogía, tecnología, lo sepamos integrar y que capacitemos, que formemos a los docentes, pero muchas veces también a los directivos de tantas instituciones. Y ya termino con la cuarta parte. Era la pregunta que tiene la mesa. La pregunta que se hacía, ¿esto es un cambio radical? Pues yo digo que no, de bases pedagógicas y no de principios pedagógicos. Porque entonces no es cambio radical. Vamos a ver. Principios pedagógicos. Les voy a poner a ustedes en la pantalla unos cuantos principios pedagógicos que son fundamentales en lo que es la historia de la educación, la historia de la pedagogía por los siglos de los siglos. Pero que sobre todo a finales del siglo XIX, con motivo del lanzamiento, el nacimiento de la escuela nueva, tomaron mucha fuerza. Y resulta que algunos de estos principios se han apoderado de hoy en la web 2.0 y parece que de publicaciones que hay en la red se están como descubriendo ahora. ¿Pero qué me dice usted? Ahora lo que se están es potenciando, pero no descubriendo. De ahí el principio de la individualización, de extraer todo lo que este individuo a nivel personal e individual. No olvidemos esto, porque se habla mucho de colaboración, de socialización. Oiga, y el individuo que nos tiene que seguir interesando, el individuo, él mismo, él solo, autónomo. La socialización, colaboración, ha sido una defensa que se ha venido haciendo por los siglos de los siglos. Y ahora, naturalmente, con las tecnologías colaborativas, el aprendizaje colaborativo, la autonomía e independencia, que hay que preservarla muy ligada a la individualización que decíamos antes. El principio de la actividad, aquello de que recordamos y aprendemos
aprendemos poco y recordamos durante muy poco tiempo aquello que vemos, un poquito más aquello que oímos, un poquito más aquello que vemos y oímos y muchísimo más aquello que hacemos, aquello que procesamos. Evidentemente, el principio de actividad es fundamental en cualquier planteamiento educativo. El principio de intuición, que nos ayudan hoy las tecnologías, ya os podéis imaginar. El principio de creatividad, la creación. El principio del juego. El principio del juego es sustancial en la pedagogía. Es que los niños nada más que están jugando, ojalá jugasen mucho, y supiésemos encaminarles y dirigirles en el juego para que aprendiesen a través del juego. El juego es un principio fundamental de la pedagogía. Oiga, ¿y qué hacer hoy con las tecnologías? Que están todos, dale que te pego, en la Nintendo y con todos los aparatos y con todos los artilugios que ponemos a su disposición. Hoy están haciendo este concepto de la gamificación, que son juegos para aprender o aprender jugando. Las posibilidades inmensas, pero también en la universidad. Es decir, las posibilidades que tenemos, que a la vez que se pueden estar entreteniendo, puedan estar aprendiendo. Luego los principios, miren ustedes, Internet, la 2.0, lo que está es potenciándolo sobremanera, y en algunos casos hasta extremos, pero que no son de hoy. Y los objetivos educativos. ¿A ustedes no les parece que antes había un objetivo que era el que los alumnos conociesen, supiesen, el que participasen, el que compartiesen, colaborasen, creasen, produjesen, se relacionasen, se socializasen, investigasen? Estos eran objetivos de la educación de antes que ahora se vuelven a potenciar si es que utilizamos adecuadamente las tecnologías. ¿Por qué no mejora entonces el aprendizaje? Y viene PISA y nos echa y nos pisa encima. Vamos, PISA viene y dice que somos un desastre. Pero hombre, ahora que estamos con las tecnologías y ahora que se está introduciendo ordenadores y tecnologías en los centros educativos. Bueno, hay un hecho que cuando se utilizan mal las tecnologías, evidentemente, lo único que puede motivar es el arranque, es la motivación de la novedad. Qué divertido. Era como cuando en mis tiempos yo fui maestro de niños pequeños, o sea que mi recorrido hasta llegar a ser catedrático de universidad ha sido muy largo. Y en aquella época ya le poníamos cine a los niños. Cine era ahí con un proyector de diapositivas que casi siempre se atascaba a ponerles en una pantalla algunas cositas con imágenes. Aquello era cine, le poníamos cine a los niños. O sea, el mundo de la imagen, la novedad. Pero eso si no lo alimentamos, si no lo planteamos de una perspectiva educativa, aquello no va a tener éxito. La novedad desaparece y entonces desaparece la motivación. Y ustedes saben que sin motivación no hay posibilidad de aprendizaje. Esto tiene que ser un principio que tiene que calar en el profesor universitario, porque yo no sé si los de infantil, los de primaria y los de secundaria son más ávidos a este tipo de cosas. En la universidad pensamos que como ya son mayores, si el alumno que está en nuestras aulas no tiene una pizca de motivación, evidentemente ahí no se va a producir aprendizaje. El éxito va a depender de la metodología, mis queridos amigos, y no de la tecnología. De la metodología. Y para ello, más que introducir tecnologías, lo que tenemos es que cambiar el método. Les pongo a ustedes aquí este paso solamente. Un profesor entusiasta, convencido, ilusionado, bueno, y que sepa de aquello de los contenidos que quiere explicar, y que aplique un método adecuado, éxito. Un profesor entusiasta, con el método adecuado, y aplicando debidamente las tecnologías, mayor éxito. Pero el método hace falta, el entusiasmo y el convencimiento, evidentemente, también. Hay entonces, ya termino, un nuevo paradigma. Pues miren ustedes piensan que el alumno sigue siendo protagonista principal antes y ahora. Sí. ¿Dónde y cómo aprender? Aquí sí ha cambiado. El alumno sale de las paredes, el conocimiento sale de las paredes, perdón. También sale de las plataformas. La plataforma, ya con la web 2.0 no es suficiente, aprenden en multidispositivos, cambia el rol del alumno de receptor a constructor, cambia el rol del docente de generador de conocimiento a facilitador. Las fuentes de ahora no solamente es autoridad, sino que también los pares, las etiquetas frente a los descriptores. Aquí les pongo algunas herramientas que yo vengo utilizando de la web 2.0 a través de esta aplicación Simbalo, que no sé si la conocen, que es muy útil porque te ordena prácticamente todos los favoritos que tú quieras seleccionar. Ahí la tienen ustedes y ya simplemente les digo que ante todo esto también se nos van a presentar muchas dificultades. Esto puede ser para el debate. ¿Cómo acepta la sociedad, los padres, nuestra gente, todo este mundo, la 2.0 en la escuela? ¿Hay un cambio de actitud en los docentes? ¿Habrá que cambiarlo? La capacitación, el tiempo, el apoyo y el reconocimiento para los docentes ante la dedicación que exige todo esto. Hay que cambiar la evaluación porque si seguimos evaluando igual esto no va a funcionar. Y las infraestructuras tecnológicas, tanto de dotación de hardware como de software como la banda ancha. Lo dejo ahí en la mesa y aquí simplemente ya para terminar les dejo una red que manejamos desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia pues para intercambiar sobre toda esta serie de cosas. Muchísimas gracias.
Es nuestra forma de enseñar la misma que en la era industrial. Rescato uno de los tweets que hay ahí, me parece muy interesante. Nos ha contado Lorenzo cosas muy interesantes, muchas realmente, que hay que rescatar después pues, para comentar. Y una de las primeras que comentó es sobre si las redes sociales, que seguramente todos estamos manejando, por cierto, el hashtag creo que es JE Madrid, que se está utilizando en Twitter. Os animo a utilizarlo, lo mismo que a todas las personas que nos están siguiendo por streaming también. Y pueden hacer las preguntas a través de Twitter y trataremos de recogerlas también. Una de las primeras cuestiones que se planteaban es sobre la idoneidad de las redes sociales en el sistema educativo. ¿Está fuera de discusión, como se comentaba, o hay dudas? Hay muchos de nosotros que quizá pensamos que pueden ser una fuente de pérdida de tiempo también, quizá que están muy bien para el entretenimiento, pero para dejarlas en casa, o son útiles también dentro del aula universitaria o también de primaria, quizá son cuestiones que surgen. Seguimos con la segunda intervención. Enrique, que nos vas a comentar cosas también en un cuarto de hora, 20 minutitos, sí, para que nos quede tiempo para el debate. Mientras pones tu presentación y releyendo un poco tu historial, tu biografía, y viendo que te especializaste en temas de formación. Me parece muy relevante recordar aquí una frase que muchos de vosotros seguramente que conocéis también y que me la he traído y que la pongo también en tus manos para que nos comentes, ¿no? Esa frase que dice que maestros del siglo XIX enseñan en aulas del siglo XX a alumnos del siglo XXI. Nos comentarás un poco sobre esto porque no sé cómo se come. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, buenos días primero a todos y a todas. Quería agradecer a la Universidad Politécnica y a eMadrid pues, la organización de estas jornadas y especialmente a Carlos Delgado por invitarme a estar en esta mesa redonda, ¿no? Me ha gustado mucho la exposición de Lorenzo García Areitio porque entronca mucho con aquello de lo que más he trabajado yo, que es la formación del profesorado, ¿no? El hincapié que has hecho en cómo debe intervenir el profesor, cómo debe ser el profesor y cómo debe cambiar. Y además, la idea de que, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que aprendan las personas, y las personas aprendemos básicamente de la misma forma ahora que hace 100 años, aunque con otros recursos y otros medios diferentes, pero el proceso de aprendizaje es similar y, por tanto, los principios de enseñanza, los principios pedagógicos que tienen que estar detrás de toda acción educativa, de toda acción formativa, vienen a ser los mismos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estamos completamente de acuerdo. Bueno, he preparado una presentación que espero que... Quería partir de... Esto no sé si... Se supone que tenía que estar conectado. Tengo aquí la conexión Wi-Fi activada. Pero bueno, aquí os cuento. Parece ser que no sale la imagen de la película. Era un vídeo enlazado con YouTube. Era una imagen donde se ve a una persona entrando en un centro comercial. Según entra en el centro comercial, había un aparatito que le escaneaba el ojo y, de acuerdo con, imagino, con los datos que tenía almacenados de estas personas, o sea, este escáner le identificaba y aparecían superpuestos por los laterales y en otras zonas anuncios publicitarios que estaban personalizados para esa persona que está moviéndose por el centro comercial. La película es Minority Report y el actor al que escaneaba en el ojo pues era Tom Cruise, ¿no? Y yo me preguntaba ¿qué pasaría si ocurriera eso mismo en e-learning, ¿no? Bueno, pues seguramente si algo similar ocurriera hablando de formación, en este caso hablando de e-learning, porque estamos hablando de formación a través de medios electrónicos, a través de Internet, seguramente
cuando entráramos en algún entorno en particular, que yo aquí he dicho nuestro entorno personal de aprendizaje, seguro que al saber que somos nosotros directamente nos ofrecería recursos relacionados con nuestros temas de interés, ¿no? Además, no solo me ofrecería recursos, pues seguro que me mostraría personas con las que yo puedo conectar que tienen esos mismos intereses que tengo yo, y me proporcionaría noticias sobre esos temas, sobre esas temáticas, ¿no? Y seguro que muchas más cosas, ¿no? Bueno, en realidad, aunque es una lástima que no hayamos podido ver las escenas de la película, como tiene un aspecto futurista, da la impresión de que sea mucho más allá de donde estamos ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que no me escanean o creo que no me escanean el ojo cuando entro en un centro comercial, no estoy seguro, pero la forma en la que tengo yo de aprender es muy parecido a eso ya, ahora mismo, ¿no? Yo, pues, ¿qué hago para aprender diariamente? Pues una de las cosas que hago es abrir mi lector de feeds, normalmente Google Reader, y miro a ver aquellos posts nuevos que ha habido en los blogs a los que yo sigo. Si lo vierais, pues la mayoría están relacionados con nuevas tecnologías y educación, están relacionados con e-learning, con novedades a través de las nuevas tecnologías de Internet y algunos de otros temas particulares que a mí me gustan, como la montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hago es cada día pues me leo los posts que van saliendo ahí. También, cuando voy leyendo estas noticias o estos artículos que han presentado aquellas personas a las que sigo o las que sigo su blog, pues leyéndolo a veces me lleva a otras fuentes diferentes, ¿no? Porque claro, a veces son referencias a otros sitios, a veces hacen referencias a recursos, a software, y a veces hacen referencia a otros artículos que, bueno, pues normalmente están en otros idiomas, normalmente inglés, claro, y eso me lleva a un segundo grado de profundización en aquello de lo que estoy interesado, ¿no? También, además de utilizar el lector de noticias, pues claro, utilizo Twitter, ¿no? Porque ya tengo seleccionadas a personas a las que yo sigo, porque sé o intuyo que van a hacer tweets de interés para mí que me van a permitir aprender en aquellos temas en los que estoy interesado. Y eso hago, pues diariamente, pues entro en Twitter y en las personas a las que sigo, pues veo más o menos, dependiendo del tiempo que tenga cada día, ¿no? Que muchas veces es poco tiempo, pero bueno, veo aquellos tweets que me pueden interesar más, pincho en ellos y esto me lleva a otros sitios diferentes. Todo aquel contenido especialmente de interés me lo guardo de algún modo. Muchas veces no tengo tiempo de leerlo en el momento, sino que lo dejo para un poco más adelante o para otro día, entonces me lo guardo. Para que no se me pierda, pues normalmente lo guardo en mis favoritos utilizando Delicious o de alguna otra forma con algún otro recursos que tenga en el equipo en el que esté utilizando en ese momento. O si un tweet lo señalo como favorito para poderlo localizar luego fácilmente en otro momento, ¿no? ¿Qué más hago? Evidentemente, cuando hay algún tema del que tengo un especial interés en buscar, pues utilizo pues, los buscadores, claro, utilizo Google fundamentalmente. Utilizo también, muchas veces realizo búsquedas tanto en YouTube como en SlideShare, como en Script, que me pueden permitir acceder a documentación que a mí, bueno, de la que puedo estar interesado en un tema en concreto. Y así más o menos es como voy aprendiendo. Otras veces también puedo utilizar otros recursos, ¿no? De hecho, están surgiendo tal cantidad de recursos diferentes en Internet que por lo menos a mí me es imposible seguir todos, ¿no? Al final, bueno, pues voy siguiendo algunos de ellos, otros los miro, los guardo ahí para poderlos mirar más adelante o para poder profundizar en ellos, pero no los utilizo de forma sistemática, ¿no? Así más o menos es como aprendo yo. Entonces, tampoco hay tantas diferencias con lo que nos decía la película. Es verdad que no me surge de forma automática, he tenido yo que ser activo diciendo qué temas son los que a mí me interesan, pero al final es algo parecido, ¿no? En realidad,
lo que estoy haciendo ahí, aquí voy a quitar ya el sonido. Lo que estoy haciendo es lo que en algunos sitios he empezado a leer ya, que se le está empezando a llamar P-Learning, como personal learning, ¿no? Como el aprendizaje, bueno, como el aprendizaje personalizado completamente. Bueno, se le podría llamar así. Entonces, ¿esto qué pasa? No estoy, si es algo personal y estoy hablando de mí mismo, ¿estoy yendo en contra de la idea de Web 2.0? Yo creo que queda claro que es todo lo contrario. Aunque el aprendizaje está claro que es personal y mío, ¿no? Tenía aquí alguna otra diapositiva para explicarlo. Yo a veces el aprendizaje lo comparo con la nutrición, ¿no? Cuando para alimentarme yo de verdad, para nutrir a las células de mi cuerpo, esto es un proceso que es mío nada más. Nadie puede alimentar a mis células sin que sea yo mismo. Esto es imposible. Algo ocurre como con el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que es personal. Solo uno puede aprender. Otra cosa es que aprendas con otros, gracias a otros, ayudado por otros, de acuerdo, pero lo que es el aprendizaje es un proceso de construcción personal, ¿no? Que, como digo, es mucho más entretenido. En el caso de la comida es mucho más entretenido si, además de que, aunque la nutrición sea personal, si yo como con alguien con el que además tengo una conversación, si como en familia, como comida más elaborada, en un restaurante, pues todo esto es estupendo, ¿no? Es el proceso, es todo lo que rodea a la alimentación o la nutrición. Pero, al fin y al cabo, el proceso de nutrirse es algo personal. En cuestiones de aprendizaje es algo similar, ¿no? Yo solo soy el que puedo aprender, pero evidentemente no es un proceso, aunque sea un proceso personal, no es un proceso solitario, ¿no? De hecho, queda claro que cuando he explicado antes más o menos cómo aprendo yo diariamente, si solo existiera yo y solo estuviera yo no podría hacerlo, ¿no? Estoy contactando con personas, estoy leyendo el contenido que esas personas están poniendo en Internet, muchas veces intercambio correos electrónicos, tweets, o me puedo conectar con ellos a través de Skype, estén donde estén, para compartir algo referente a alguna de las experiencias, alguno de los contenidos que ellos han expuesto. Está claro que cuando utilizo Twitter estoy comunicándome y no estoy solo. Esto es lo que vengo a decir, ¿no? Que vale, que el concepto de aprendizaje, de P-Learning, ¿no? De aprendizaje personal, es algo en lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, aunque estemos hablando de Web 2.0. Las personas aprendemos por nosotros mismas y aprendemos en contextos sociales. Y yo creo que ahí está la clave, o al menos es el aspecto en el que quiero prestar especial atención, ¿no? en mi presentación. Entonces, cuando en cursos de e-learning utilizamos wikis, foros, blogs, esto es a lo que yo me estoy refiriendo con e-learning 2.0. Digo, bueno, hay quien dice que estas cosas no dejan de ser un parche. No es que a mí me parezca que sea un parche, lo que creo es que eso tampoco añade mucha novedad. Esto es lo que es un enfoque colaborativo en la formación. El primer curso de e-learning que impartí yo, lo impartí en el año 97, que claro, entonces no se hablaba para nada de Web 2.0, casi no se hablaba ni de web, aunque el primer curso que hice como alumno de e-learning lo hice no utilizando Internet, sino utilizando aquello que se llama Vivertext, que no sé si alguno de vosotros recordará, ¿no? Pues aquel fue el primero que hice como alumno. Como profesor, el primero lo impartí en el año 97 y partí de aquellos principios pedagógicos a los que estamos haciendo referencia antes. No existían, o casi no existían, plataformas de e-learning, al menos yo en aquel curso no lo utilicé. No existía Web 2.0, pero sí que seguí los principios de aprendizaje colaborativo. Utilizábamos, para impartir aquel curso, pues nos comunicábamos por correo electrónico, creamos algunas páginas web donde poníamos el contenido, utilizábamos para los debates aquello que se llamaban news. ¿Os acordáis de las news? Pues eso era lo que utilizamos en aquel curso para los debates.
Y organizábamos actividades en grupo también. Dentro del curso había actividades individuales, había actividades en pareja, había actividades en grupo en los que fomentábamos el trabajo colaborativo entre ellos. Está claro que aquello de aquel curso que impartí en el año 97 hubiera sido mucho más fácil implementarlo pues si hubieran existido en aquel momento wikis, foros, blogs, pero básicamente era lo mismo. Por eso creo que hay que ir todavía más allá, ¿no? Cuando hablo de un enfoque web 2.0 en la formación, me estoy refiriendo a tener en cuenta cómo estamos aprendiendo a través de Internet, a tener en cuenta este aprendizaje personal y fomentarlo. Y saltarnos la barrera del curso, que yo creo que en formación o en enseñanza o en aprendizaje es una barrera que en estos momentos, con todos los recursos que tenemos, que nos aportan las nuevas tecnologías, es una barrera que hay que saltar, ¿no? Hay que dejar de estar pensando en curso cuando estamos hablando de formación. Bueno, aquí he cogido un trozo de una infografía de Kevin Corbett, que es uno de las personas a las que sigo su blog, que es bastante interesante, y aquí decía cómo será la clase del futuro y relacionaba algunas de las cosas con las que estoy de acuerdo, aunque añadiría más cosas todavía, ¿no? Hablaba del Personal Learning Environment, está claro, de los entornos personales de aprendizaje, que esto enlaza mucho con lo que estoy diciendo de basarse en el aprendizaje personal, ¿no? Hablaba del cloud computing, learning analytics, open content, del que se ha hablado antes, juegos para el aprendizaje y, desde luego, los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, si digo que hay que romper la barrera de los cursos, ¿qué pasa con los LMS? ¿Qué pasa con las plataformas de e-learning o los Learning Management System? Bueno, esto es una reflexión que también está apareciendo mucho ahí por Internet. Si lo seguís veréis que es algo que se está cuestionando de verdad. ¿Hay que seguir utilizándolos? ¿No? ¿Sí? Bueno, es una de las preguntas que yo creo que tenemos que seguirnos haciendo, ¿no? Evidentemente, yo estoy haciendo una presentación un poco que también quiero que sea algo radical para provocar el debate, pero yo no quiere decir que esté diciendo que todo lo que estamos utilizando ahora mismo haya que dejar de hacerlo, ¿no? Yo creo que los LMS son herramientas que están muy bien para lo que están diseñadas, lo hacen muy bien, ¿no? Y son herramientas, es un software, son sistemas que creo que tendremos que seguir o que tenemos que seguir utilizando, pero siendo conscientes de sus limitaciones. Y tienen claras limitaciones porque están pensados en torno a cursos, ¿no? Y el aprendizaje, la formación va mucho más allá de lo que son los cursos. Tiene que ir mucho más allá de lo que son los cursos. Aquí están, bueno, también algunas de las herramientas que utilizo, ya lo he dicho. Es curioso porque no sé si fue hace 3 o 4 semanas, estuve también en una jornada organizada por la Asociación de Proveedores de e-learning y iba dirigido al mundo empresarial, ¿no? Se titulaba El futuro de la formación. Y había una mesa redonda donde había 3 representantes de 3 grandes empresas españolas, ¿no? Una era un operador telefónico, la otra era un banco, he dicho banco, perdón, y la otra no recuerdo cuál era. Bueno, el caso es que después cada uno expusieron cómo tenían organizado toda su formación, haciendo referencia tanto desde el punto de vista estructural como conceptual y también de software, ¿no? O de sistema que utilizaban. Bueno, pues todos los 3, cuando hacían referencia a formación, estaban haciendo referencia a un listado, bueno, no exactamente listado, pero a una estructura de cursos. Y hacían referencia a cursos y hablaban de horas anuales de cursos impartidas, de número de alumnos inscritos en cursos,
claro, al final, cuando terminado de intervenir, hice una pregunta en torno a esto, ¿no? Que porque me extrañaba que ellos, que son organizaciones grandes y tienen bastantes posibilidades, que hicieran un paralelismo entre formación y curso, ¿no? Bueno, dos de ellos no dijeron nada y el otro sí que, la otra persona sí que dijo que, bueno, que tenía yo razón, que no toda formación eran cursos y que realmente ellos también tenían otras experiencias que no eran cursos y que utilizaban, pero que claro, y ahí tenían ellos también razón, por supuesto. Cuando ellos tienen que justificar la formación, lo hacen en función de horas de curso. Cuando tienen que utilizar las subvenciones para formación de la Fundación Tripartita, los informes que les pide la Fundación Tripartita están basados en personas, con horas, con cursos, incluso, que lo estaréis viendo vosotros, incluso con tiempos, ¿no? Uno de los requisitos que tienen las empresas de formación o las empresas que realizan formación internamente es que todo tiene que estar medido con tiempo. Y hay que pasar un informe, hay que elaborar un informe de persona por persona, cuánto tiempo ha estado conectado a la plataforma de teleformación, a la plataforma de e-learning, ¿no? Fijaros qué cosa más disparatada si nos paramos a pensar en ello, ¿no? Es como si en los cursos presenciales tuviéramos que todo estuviera basado en saber la persona cuánto tiempo, con horas y con segundos, ha estado en el aula, ¿no? O si tuviéramos la capacidad de hacerlo, cosa que creo que todavía no tenemos, pudiéramos ver cada una de las personas que están asistiendo al curso cuánto tiempo realmente estaba prestando atención a lo que se estaba diciendo o se estaba haciendo, ¿no? Me parece que desde luego así no es como se mide el aprendizaje, pero estos son condicionantes sociales, académicos que tenemos, ¿no? Sin embargo, también asistí el mes pasado a otra jornada que esta no era de formación, ¿no? Era una jornada sobre social business. Y paradójicamente, una de las empresas que expuso cómo estaba organizada, resulta que lo que contó es cómo era su intranet, cómo cada persona de su intranet, cada persona de esa organización tenía un espacio personal dentro en el que podía organizarlo, podía poner los archivos de aquellas cosas que estaba utilizando, cómo cada persona podía señalar dentro del sistema cuáles eran sus temas de interés, cómo cada persona de la organización podía enlazar con otras personas de la misma organización que estuvieran interesados en los mismos temas que él, cómo en esa intranet había, por un lado, le llamaban comunidades, que eran pues, también grupos de personas que comparten los mismos intereses, y además de comunidades había otras agrupaciones que llamaban actividades, que eran personas que estaban compartiendo el mismo proyecto, ¿no? Cualquier persona podía buscar a otra persona de la organización y podía ver cuál era su papel ahí, podía ver aquellas cosas que esta persona había señalado como públicas dentro de su espacio personal, podía ver en qué proyecto estaba trabajando esa persona, a qué comunidades pertenecía y cuál era su situación dentro del organigrama de la empresa, ¿no? Bueno, digamos que era una jornada sobre social business y se estaba hablando o se estaba contando una organización que para la formación, desde luego, estaba mucho más avanzada y mucho más desarrollada que lo que estaban contando organizaciones que estaban asistiendo, estaban contándolo algo contando eso mismo desde el punto de vista de la formación, ¿no? Bueno, igual había dado la casualidad que estas primeras organizaciones eran de otro tipo y esta otra estaba más avanzada en este aspecto, pero yo creo que a veces cuando vemos las cosas solo desde un punto de vista, desde la formación, tenemos una cierta deformación, con perdón, y nos cuesta ver más allá. Y en el caso de la formación nos cuesta saltarnos el concepto de curso cuando si miramos las cosas desde otro punto de vista, pues no lo hacemos y estamos hablando también de formación y de aprendizaje, ¿no? Y estaba haciendo referencia a entornos más de empresa
Y en los entornos académicos, pues creo que ocurre algo bastante similar. Es verdad que hay muchas experiencias, muchísimas, de tener en cuenta o de creación de entornos personales de aprendizaje, en los que se fomentan otro tipo de actividades formativas diferentes de lo que es el curso, ¿no? De lo que es un enfoque más académico y más de arriba abajo, ¿no? Y hay muchísimas experiencias. Pero aún así, también en parte por los condicionantes académicos, condicionantes sociales, condicionantes de certificados, de todo ese tipo de aspectos, pues cuesta saltar esas barreras, y no solo cuesta, sino que probablemente sea imposible saltarlas. Pero es un reto que tenemos y tenemos que ir asumiendo poco a poco. Por ejemplo, ¿por qué no tener en cuenta ideas de este tipo, ¿no? Igual que en Google, en la empresa Google, pues los ingenieros pueden utilizar un 20% de su tiempo para proyectos particulares de interés para ellos, pues seguramente a lo mejor a nivel académico, universitario, se podría hacer algo de este estilo, ¿no? Bueno, hay cosas que ya se están haciendo, pero se puede ir un poco más allá. Y bueno, como conclusión, si tuviera que resumir lo que digo, es un cambio radical, de acuerdo, igual que ha dicho Lorenzo García, que no es un cambio de principios ni de enfoque, pero sí es un cambio en algunos aspectos muy importantes, ¿no? En la forma de presentar la información y en la forma en la que nos comportamos como alumnos y como personas. Y el caso es que estamos yendo más deprisa como alumnos que como profesores. Incluso cuando nosotros como persona actuamos como profesor, estamos actuando de un modo distinto cuando como persona estamos actuando como aprendiz, ¿no? Y bueno, y nada más. Muchas gracias. Este es mi enfoque, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Muy interesante también tu presentación. Nos has hablado del e-learning, del personal learning, y aquí, claro, surge la cuestión, alguna de las cuestiones que se planteaban ahí también. ¿Cuál es el papel del profesor? ¿Qué papel tiene el profesor en el e-learning? Porque también comentaba Lorenzo al principio que el conocimiento ya no está entre cuatro paredes de un aula, sino que está por ahí, está en la nube, está en el cloud, ¿no? Y entonces esto tiene que ver mucho con nuestra autoformación, ¿no? Pero ¿cuál es el papel del profesor, el papel vuestro, el papel nuestro, de los tutores? ¿Se convierten en tutores? ¿En qué se convierten realmente? También es una pregunta que está ahí, ¿no? ¿O se convierten en coach también, que lo que hacen es de alguna forma impulsar? Bueno, me parece que también se puede hablar sobre todo ello. Y vamos a pasar a la tercera presentación. Mariano, que recordáis que es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica y doctor por la UOC, y también socio fundador de Hightech, y además es de Valladolid, como yo, con lo cual estamos muy contentos porque has subido Valladolid, ¿no lo sabéis, no? Sí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización por habernos invitado y dejarnos pues, presentar un poco nuestras ideas al respecto, ¿no? En e-learning 2.0. En realidad voy a hablar sobre aprendizaje 2.0, dentro de nada lo llamarán 3.0. Bueno, realmente el 2.0 yo creo que viene un poco a partir de la web 2.0, de las herramientas Web 2.0, pues limpiar un poco este pasado que tiene el e-learning un poco negro, ¿no? Que no daba mucho de sí. Dice, bueno, pues vamos a limpiarlo, lo llamamos e-learning 2.0, deja de ser un poco... Le quitamos el aspecto este convencional y con esto pues vamos tirando para adelante. Sí que es cierto que se empieza a hablar de cosas que son interesantes, como que aprendemos socialmente. Si aprendemos socialmente, aprendemos a partir de la interacción, aprendemos en el diálogo, aprendemos en nuestras acciones y aprendemos haciendo. Principalmente la generación de nuestros alumnos. Nuestros alumnos, que es lo que en algunos sitios, no sé si lo habréis oído, llaman generación Y, aprenden haciendo principalmente. Con lo cual, Lorenzo ha resumido ha dado muchos datos
que realmente, bueno, pues ya así no tengo que repetirlo, pero sí que es cierto que estamos enseñando a una generación que aprende haciendo, que no aprende, que no está motivada con el sistema que estamos utilizando, que es realmente el que producía obreros para el sistema industrial. Nosotros seguimos replicando lo mismo, diciendo que vamos a crear ciudadanos para la sociedad del conocimiento. Hay una cierta incoherencia en todo este proceso, ¿no? Bueno, la ola 2.0, ahí me gusta usar estas imágenes porque ninguno somos capaces de usar todo lo que nos da la web 2.0. Cada uno escogemos más o menos las cosas que nos resultan útiles en el momento y vamos, porque alguien nos enseña, alguien nos dice, bueno, pues vamos cogiendo algunas. ¿Cuáles serían las más obvias? Pues desde luego los blogs, los wikis, los podcasts están utilizándose cada vez más. Los mundos virtuales yo no sé si tienen todo el auge que se quiere decir, pero bueno, puede ser otra opción. Desde luego herramientas como YouTube, Slicer, Glogster para hacer pósters, para hacer presentaciones online. YouTube, yo lo veo, yo tengo un hijo de 14 años. Casi todo lo que aprende lo aprende por YouTube. Estoy dudando de para qué realmente va al colegio. Porque cada vez que le digo, ¿dónde has aprendido esto? Me dicen YouTube. Nunca me ha dicho que ha aprendido algo en el colegio. Bueno, pero es interesante. Es lo que decía, que el mundo del colegio es un mundo anacrónico. No les dejan utilizar los móviles, no pueden entrar en el mundo en el que viven fuera, entran en un mundo que no terminan de entender y hacen lo que pueden. Están allí las horas que están y luego hacen cosas fuera, que es con lo que realmente se quedan, ¿no? Bueno, es un proceso un poco perverso, ¿no? En cualquier caso, el uso de la web 2.0 sí que el cambio, y es el cambio también que tiene que llevar al aprendizaje, y es la idea que traía yo, que como ya lo ha dicho Lorenzo, yo solo la voy a repetir, que es que lo importante es la metodología. Lo importante es cómo cambiamos los procesos pedagógicos en el aula y cómo somos y tenemos que ser capaces de conseguir que nuestros alumnos sean productores, que nuestros alumnos participen en el proceso de aprendizaje no solo oyendo, sino creando, que sea un proceso multidireccional. Eso es lo realmente importante. Alrededor de esto os voy a contar un poco. En Fundación Siglo XXII intentamos promover proyectos de innovación educativa. ¿A qué llamamos nosotros innovación educativa? A la innovación metodológica. Pero obviamente en el mundo en el que estamos tenemos que llevarla acompañada de herramientas tecnológicas. ¿Qué estamos montando? Pues estamos montando LMS, Moodle. Luego, nosotros sí que creemos que hay que usar LMS, respondiendo a Enrique, pero no como herramienta única. Eso lo juntamos con blogs, con una web, con periódico digital, con las herramientas de Google y con un proceso importante que es el de single sign-on. Lo he dibujado todo un poco en unas cajitas, ¿no?, que luego siempre se nos queda mejor. Es decir, al final estamos montando una base donde tenemos procesos tecnológicos, pero por encima de eso tenemos un montón de procesos metodológicos y cada docente escogerá el suyo o los suyos. Pero lo importante para que seamos capaces de utilizar la web 2.0 adecuadamente es que usemos metodologías activas. Si no, no vamos a estar fomentando absolutamente nada dentro del aprendizaje 2.0. Si ponemos nombres ya un poco más conocidos, conseguimos tener una web, un periódico digital, aula digital y blogs dentro del mismo entorno y sobre eso montamos procesos de aprendizaje cooperativo, de colaborativo, de aprendizaje basado en problemas, en proyectos.
lo que queramos. Es decir, que tenemos un montón de opciones para realmente desarrollar un aprendizaje 2.0. Todo esto, que digamos que es la base que ponemos nosotros, lo juntamos, lo empezamos a juntar después con más cosas. Con un sistema de gestión académica que se sale un poco del tema del aprendizaje, pero que en los centros educativos lo necesitan. Deciros que nosotros principalmente trabajamos con centros de primaria y secundaria y bachillerato, algo con universidad, pero principalmente secundaria y bachillerato. Y entonces, ahí además juntamos todas las herramientas de Google y todas las herramientas, o algunas las más conocidas, de la web 2.0. Y todo esto, nuestra experiencia es que se convierte en un mare magnum para los docentes intratable, sobre todo de cómo consigo entrar a cada sitio. ¿Qué estamos metiendo ahí? Estamos intentando meter todo eso dentro de una caja de single sign-on. Es decir, que con un único usuario ellos no noten si están saltando de un sitio a otro. Y estamos incluyendo además a los alumnos en todo el proceso, de tal manera que un alumno podría, si tiene los permisos y quieren los docentes que lo haga, editar las partes de la web que le permitan, igual del periódico digital, igual en el Moodle, en los blogs, en cualquier parte dentro de ese sistema. Esto nos da un entorno ya donde podemos empezar a hablar del e-learning, del learning 2.0, que se sale de las paredes del aula, que eso es importante, y se sale con los dispositivos móviles. Los móviles van a ser fundamentales en este proceso. Pero realmente, si queremos que esto sea 2.0, si realmente el aprendizaje es social, lo que tendremos que integrar son las redes sociales dentro de este proceso. 3 redes fundamentales: Facebook, Google y Twitter. Pero, bueno, he puesto algunas más, pero realmente son todas las que salían en la transparencia que he puesto al principio, la segunda, ¿no? Es decir, todo lo que se nos pueda ocurrir al respecto. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo somos capaces de meter Twitter dentro de nuestros procesos, Facebook dentro de nuestros procesos pedagógicos? Porque lo realmente importante es la metodología, que hagamos pedagógicamente con todos estos recursos para que nuestros alumnos aprendan y aprendan haciendo. Bueno, como estamos en el mundo de la imagen, pues me recomendaron imagino que todos conocéis Anatomía de Grey, el capítulo 13 de la temporada 7 viene un ejemplo fabuloso de cómo usar Twitter en educación. En este caso, en Anatomía de Grey, pues es un mundo de residentes donde están aprendiendo, son cirujanos y están aprendiendo en su residencia, entrando en el quirófano y viendo donde ven la toma de decisiones de los cirujanos y a partir de ahí pues ir creciendo ellos en su cirugía, ¿no? Y me gustaría también que os fijaseis, no sé si conocéis los personajes, pero está el personaje del jefe, que es un poco la evolución, de alguna manera, de estos procesos. Primero, cuando me entero de esto, lo niego. Esto no vale para nada, esto solo sirve para cotillear. Y luego, cómo, de alguna manera, cuando se ve envuelto en ese proceso y, sobre todo, hay algo que le capta, y en este caso es entrar en contacto con alguien y ser capaz de colaborar a distancia con alguien a quien conocía desde hace 8 años, pero que ya no le ve porque él está en Seattle y la otra persona está en Miami. Y cómo a partir de ahí entra un poco en el proceso y una parte final que os comentaré después de ver el vídeo. Vamos a ver si se oye.
arranca. Pues no lo vamos a ver. No le tengo en el disco duro, si no. Pero antes lo he probado y funcionaba perfectamente. Vamos a ver si arrancando, yendo de nuevas. No, tengo problemas con que no me arranca el vídeo. Ah, vale. Lo tienes conectado. ¿Se lo has pedido que te lo conecten? Sí, supongo que sí. Ahí está. No se oye. Gallbladder, cystic duct, common bile duct. Yes. Misidentification of the anatomy is the main cause of biliary tree injuries. Today we're trying this new technique. Put those things away, people. No texting in my OR. Save that for the drive home. Actually, we're not texting, sir. Dr. Bailey's performing a toupee procedure right now, and there wasn't enough room in her OR, so we're just following it on Twitter. Twitter? Chief, this is my milkshake time. Milkshake time is not a thing. Didn't bother to tell me that you were broadcasting surgeries. Oh, I didn't think it'd be a big deal. Well, it is. What if something goes wrong? Look, the patients who want to do it sign a comprehensive release. And the nice thing is, most of them want to do it. They're excited about being on a cutting edge. Until they code on the table in front of the whole world. In which case, I stop tweeting. In the meantime, residents from all over the country get to see a surgeon's decision-making process. They get to ask questions live. It's a great teaching tool. No, it's lawyer bait. Shut it down, Dr. Bailey. Sir, if you understood it, you'd be on board. I understand it fine. Uh-huh. I understand it, Dr. Bailey. If you say so. I do say so. Don't give me Bailey eyes. I'll look into this tweeter thing, but no promises. Does this mean I get to tweet in the meantime? No, it means give me a chance to look into it. Mayo Clinic says good luck. Cleveland Clinic sends you a whole bunch of smiley faces. And there's a resident from Sydney, Australia joining us for the first time. Yay, Sydney. Turn it off, Gray. Chief's orders. Oh, but this is Mr. Windsor's third operation. Everyone wants to know how it comes out. Yeah, until I get the okay from the chief, we're not even going to tweet the time of day. I mean, it's not like the chief even reads tweets. It's not like he'll move. Drop it, Capner. I understand. He's the boss. And I'm sure that he's got his reasons. But you've also got 3,000 residents out there who have been by your side this whole time through a couple of very difficult, time-consuming, life-threatening operations. And now to tell them, forget it, just like that, it's like turning off the TV when Clarice is knocking on the door of the house. It's silencing the lambs, and the lambs want to scream, Dr. Bailey. The lambs want to scream. The man would never know. No, the man would not. Damn it. Can I help you with something there, Chief? I'm trying to look at Bailey's tweets on the internet. I think you mean tweets, sir. Well, whatever. No, not whatever. It's important you get that one right. Let me try. Bailey's putting her surgeries on the internet for the whole world to see. I told her I'd look into it, but I think it's a terrible idea. Well, that might be a good way to reach students. It might be Bailey bragging to the world about Bailey. This thing isn't designed for medicine. It's designed for gossip. Well, for now, you look at GPS. It was designed for the U.S. military to keep an eye on foreign troop movements, and now it's in everyone's car. You know, you go out, you never have to get lost again. Yeah, I don't go out. Let's save that conversation for next time. There you go, Bailey's Twitter page. Looks like she's tweeting a surgery right now. What? So that's why we also had to do a left hemicolectomy.
Here's a question from... Dr. Bailey, I specifically told you not to tweet your surgeries until I looked into it. I'm sorry, Chief. I misunderstood. I thought you said I could tweet until you decided. Don't play dumb. That's not what I said, and you know it. Put away that little toy. Oh, he's hemorrhaging. The blood's coming from... I don't know where it's coming. Hold on. Let's see. Yeah. Okay, we've got a pseudoaneurysm in the splenic artery. How did that... What happened? Pancreatic enzymes are leaking into the abdomen. They're dissolving the blood vessels. Clamp. You need to get the spleen out of there. I'm already on it. Clamp. Anyone see any more bleeding? No, but what's left of the pancreas is still leaking. We need to take him that whole thing. You know, it's one thing to live with half a pancreas, but to remove the whole thing, his life's going to be hell. Gray, put that damn thing away. This is exactly what I was talking about. Gray. It's Walter Reed. They suggest an islet cell autotransplant. That's for pancreatitis. You don't do it with trauma patients. What is it exactly? You isolate the cells from the pancreas and inject them into the liver. They trick the liver into acting like pancreas and making insulin. Yeah, when it works, you need an awful lot of cells. You know, just because it isn't done for trauma doesn't mean... But even if we wanted to, we don't have the equipment to extract cells. You need a recording chamber. We don't have it, but Northwestern does. How do you know? They can get it on a plane and have the equipment here in 6 hours. It's too late. He's too unstable. Okay. Hold on. Denver, Tacoma Methodist. Yes, they've got it. We take out the pancreas. I get on the helicopter to Tacoma with it. I'm back in 90 minutes. You manage in the meantime. How's he holding up, Dr. Knox? pH is good. He's normothermic, stable. Resident at Hopkins wants to know why they don't normally do islet cell autotransplantation in a trauma patient. But we're not tweeting, so. In a trauma, the pancreas is usually too damaged. Can't get enough cells. Okay. I got another question from Emery. Go ahead. Will you use the portal vein to inject the islet cells into the liver? Yes, but it's a little tricky. The portal vein is partially dissolved because of the enzymes. Ooh, good answer. Oh, this is a message for you. It says, hi, Chief Weber, Dr. Neil Lefkoff, University of Miami. I was a resident at Seattle Grace 8 years ago. It's a pleasure to be scrubbing in with you again, sir. Neil? Really? Before we had these machines, we used to mince up the pancreas and spin it ourselves. I mean, Dr. Ellis Gray taught me how to do that 20 years ago. I mean, she would take the... Slow down, Chief. I can only do 140 characters at a time. Okay, she had this trick where after the final washing, she would... Oh, man, what was it? It was classic Ellis. Oh, damn, what was it? I forget. Put a pin in it. Anyway, she would take the... How's he doing? It was stable, not acidotic or hypothermic. How many cells did you get? 300,000. Is that enough? Normally, you want about 1 million, but it's better than nothing. Chief, I just wanted to update you on Anthony Windsor. Anthony? Windsor, our pancreas patient. Oh, yeah, right. Hey, what's all this? This is Ellis Gray's old journals. I'm trying to find that answer to her name. Well, anyway, the islet cells have started producing insulin. It looks like the transplant's going to take. That's great. Excellent work, Dr. Bailey. Okay, sir, I'm doing a robotic subtotal gastrectomy tomorrow. Now, I know you wanted time to think about... That's fine. Absolutely. Tweet away. Yeah, yes. There it is. Okay. She would add heparin and apropion. Now, when you're tweeting tomorrow, tell everyone that Ellis Gray's trick was to add those, okay? Make sure you tell them that. Yes, sir. Bueno, creo que habéis visto un poco todo el proceso de evolución del jefe, ¿no? Y sobre todo es interesante cómo le habéis visto al final buscando los apuntes de la doctora Ellis, que es alguien que ya está muerta, y cómo
va a pasar ese conocimiento vía Twitter a por lo menos 3.000 residentes en todo el mundo gracias a las redes sociales. Es decir, un uso adecuado de las redes sociales nos permite que no sea simplemente para cotilleo, sino que realmente entremos en el mundo del aprendizaje y del conocimiento. Muchas gracias por escuchar y esto es todo. Muchas gracias, Mariano. Muy ilustrativo realmente lo que nos has puesto y me quedo con varias cosas. Recordar el tema de la metodología, ¿no? Lo importante es la metodología. Yo creo que se ha ido incidiendo en ello a lo largo de las presentaciones. Y también con algo que se recoge también en un Twitter que releo, el aprendizaje tiene un fuerte componente social. Se aprende haciendo. Importante también. Vamos a empezar el debate. Yo estaba hace unos días en Valencia y compartíamos también una presentación con Manuel Toaria. Algunos os acordaréis de él, del hombre del tiempo. Ahora es un gran divulgador, bueno, ahora y desde hace muchísimos años, director del Parque de las Artes y las Ciencias, creo que se llama en Valencia, y contaba precisamente sobre esto, cómo se aprende tocando y viendo, tocando realmente. Uno precisamente de sus museos va de esto, ¿no? De las ciencias, realmente de tocar y cómo se aprende. Y seguro que todos tenemos también un poco esa idea, cómo de niños y también de mayores, pues realmente se nos quedan las cosas muy marcadas cuando las vemos y las tocamos realmente, ¿no? Cosas que a lo mejor son muy difusas cuando están en un papel, cuando se tocan realmente o cuando se hacen, se aprenden, ¿no? ¿Cómo realmente las tecnologías... Otra pregunta, ¿cómo realmente las tecnologías ayudan a esto? Ahora tenemos unas facilidades tremendas. Disponemos de un simulador que nos permite ver un coche por dentro, manejarlo. Podemos ver cómo es un cuerpo por dentro también. Podemos manejarlo, podemos operar sin operar, podemos simularlo y trabajar con ello. ¿Cómo nos están ayudando realmente todas estas nuevas tecnologías, 2.0 o no 2.0, a aprender de una forma diferente también, ¿no? Otra pregunta ahí que dejo abierta. Y, en fin, el debate está abierto y podéis preguntar todo lo que queráis. Adelante. Y si no, empiezo yo preguntando también, o recogiendo alguna de las preguntas también que habéis ido formulando a través de Twitter, que una de ellas es, para Lorenzo y para Enrique, van destinadas, o va destinada a esta, que es en qué tendría que cambiar la evaluación para poder validar el aprendizaje informal. Me parece que es relevante también. Lorenzo, Enrique, queráis. Bueno, a ver, lo que hoy es el reconocimiento de la experiencia profesional, el reconocimiento de los conocimientos adquiridos, es algo que está empezando a funcionar. Esto nos lleva mucha delantera en países como Francia, por ejemplo, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero aquí en España todo lo que está suponiendo reconocimiento de la experiencia, reconocimiento de conocimientos anteriores, esto está empezando a funcionar en España. Quiere decirse, como ahora hablamos de reconocimientos, que existen o van existiendo cada vez más instancias que van en esta línea. En la universidad, hombre, pues ya hubo una situación de estas cuando se empezaron a admitir a los alumnos mayores de 25 años, tras una prueba que lo que podía suponer era que este alumno de más de 25 años está capacitado, le reconocemos el nivel de haber aprobado COU, por ejemplo. Ahora está el reconocimiento a los 40 años. Es decir, a los 40 años se puede también acceder a la universidad. Quiere decirse que esto está empezando a funcionar. Estos reconocimientos de experiencias que no son en enseñanzas o en instituciones formales, jerarquizadas, sistematizadas, como puede ser el sistema educativo de un país con sus distintos niveles. Es decir, que esto ya se está haciendo. Evidentemente, en los establecimientos formales, estos reconocimientos era un poco algo que yo señalaba en una de mis diapositivas. Es decir, ¿hasta qué nivel la sociedad acepta esto? ¿Acepta toda lo que supone no inmersión, sino la integración de las tecnologías en la vida diaria, en la propia escuela, en la propia universidad?
¿Hasta qué punto esto se puede aceptar? Y evidentemente decía más, en la línea de la pregunta, y ya con esto termino para dejar al compañero, que lógicamente, por ejemplo, si PISA evalúa lo que evalúa, y evalúa unos conocimientos concretos, unos niveles concretos, pues también para dar unos determinados resultados, PISA debería evaluar de otra manera, porque si no, esto nos vamos a encontrar siempre con lo mismo. Es decir, son conocimientos matemáticos, son conocimientos sociales, son conocimientos de lengua, son conocimientos concretos en los que, bueno, nosotros a través de las tecnologías estamos tendiendo a otro tipo de conocimientos, de habilidades, de competencias que no son meramente cognoscitivas, son conductuales, son de esa posibilidad y capacidad para aprender en el futuro. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo esté negando, faltaría más, el que los conocimientos anteriores son la base de los conocimientos futuros. Es decir, por favor, no vayamos a pasar, porque aquí en España somos muy dados al pendulazo, no vayamos a pasar de un extremo a otro. Es decir, conocimientos, es decir, los aprendizajes significativos, lo que quieren suponer es que los aprendizajes que yo adquiero ahora tienen necesariamente que estar basados y apoyados en experiencias y aprendizajes anteriores. Pero dicho esto, yo creo que sistemas de evaluación los tenemos, si no que cambiar radicalmente, que reconducir, porque con lo que hacemos ahora no vamos a evaluar lo que estamos pidiendo que se haga en las aulas, que se haga en las escuelas, que se haga en las casas, porque hoy se aprende en el parque, en los jardines, en casa, en la cárcel. Antes era muy difícil que un recluso pudiera seguir estudios, hoy esto se viene haciendo y que lo podemos hacer en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Entonces la evaluación tiene que ser coherente con ello. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la dificultad está en la evaluación en sí, no en si estamos evaluando un aprendizaje producido, por lo que en la pregunta se hablaba de aprendizaje informal, ¿no? Yo creo que lo que se llama aprendizaje informal es aquel aprendizaje adquirido en entornos informales, pero al final el aprendizaje en sí no es que sea informal, ¿no? Es el proceso en el cual lo hemos adquirido. Y lo que tenemos que ver es qué es lo que queremos evaluar. Si queremos evaluar un conocimiento puro y duro, bueno, pues a lo mejor nos sirven los mismos procedimientos de evaluación que estamos utilizando. Sea un aprendizaje adquirido en un entorno informal, sea adquirido en un entorno muy académico, sea adquirido de forma individual, depende más de qué es lo que queremos evaluar, que es lo que tenemos que tener muy claro, y que seguramente si queremos evaluar cosas distintas de las que estamos evaluando hasta ahora, tendremos que cambiar los procedimientos, ¿no? Como decía Lorenzo. Pero primero tenemos que tener muy claro qué aspectos queremos evaluar, ¿no? Y seguro que las técnicas que estamos utilizando actualmente para evaluar pues no sirven todas, ¿no? O no sirven todas para todo, no son las únicas que se deben utilizar, ¿no? Muy bien, por allí querías preguntar, no sé si vamos a necesitar el micrófono, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, bueno, soy Emilio Julio Lorenzo de la UNED y quería aprovechar que tenemos una mesa tan sabida, a ver una serie de cuestiones que siempre me han desequilibrado un poco de lo que queremos que hagan los estudiantes y los profesores, que utilicen ciertas tecnologías, que utilicen no tanto las tecnologías, sino metodologías apoyadas por esas tecnologías, pero que luego nosotros no nos aplicamos a nosotros. Entonces, para ver un poco vuestra opinión sobre, por ejemplo, se ha comentado la Wikipedia. Yo hace poco estuve en un seminario donde decían que la lectura circular o la lectura fragmentaria era totalmente correcta, que de hecho anteriormente, hace tiempo, se hacía. O sea, la gente leía un trozo de un sitio, se iba a otra fuente, leía otro trozo, se iba. Y parece que ahora pues como que está mal vista. Hay que publicar libros enteros, que te los lees del principio al fin, y así es el conocimiento. Luego, por otra parte, no deja de ser docencia, la investigación tiene su parte de docencia. Yo cuando hago un artículo es para que otra persona sea capaz de aprender lo que yo he llegado a unas conclusiones. O sea que, en el fondo, no deja de ser docencia.
Yo escribo artículos relacionados con el e-learning, donde digo lo maravilloso que es utilizar nuevas tecnologías, nuevos formatos para vender, y tengo que escribirlo en un PDF estático, donde no puedo meter nada dinámico y donde se va a publicar en blanco y negro y punto. Con lo cual, me parece un poco extraño que yo esté contando una cosa que es que ni siquiera yo la estoy aplicando. Entonces, ¿cómo alguien se va a creer eso? Y otro ejemplo es el propio uso de las revistas, ya no solo el formato, sino que es que a mí me están exigiendo que se publiquen en una revista que se tarda un año en publicarse, en papel, con lo cual, yo no sé en otros ámbitos, pero al menos en el de informática y learning, en un año, o sea, yo lo que publico no es que esté obsoleto, sino que es que ya no tiene ningún valor. Entonces, pocas referencias a revistas se ponen, a no ser que sean trabajos muy importantes, porque es que el trabajo futuro de un artículo que acaba de salir es obsoleto ya totalmente. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo de un artículo si es que no me puede aportar nada, porque ya todo lo que me cuenta ya lo he visto por otros medios? Entonces, era un poco esa reflexión de todo lo que estamos nosotros ofreciendo, ¿por qué no nos aplicamos un poco el cuento a nosotros mismos también y cambian ciertas pues eso, formas de extender el conocimiento? Gracias. Pues, como queráis, adelante. Tenemos la primera pregunta sobre la lectura fragmentaria. Ponéis, por ejemplo, la Wikipedia, lo circular, efectivamente si estaba bien o mal considerado. Si queréis comentar algo sobre ello. Sí. A ver, yo lo que esté mal considerado o deje de estar, yo había hecho una mención a la Wikipedia, precisamente haciendo la referencia a la desconsideración que en muchos ámbitos académicos se tiene de ese tipo de saber, que se ha ido construyendo entre todos y que en análisis serios y rigurosos que se han hecho no tiene tantos fallos, ni es tan disparatada la Wikipedia, que incluso han hecho análisis comparativos con la propia Enciclopedia Británica y no sale mal parada la Wikipedia. Bien es cierto que en la Wikipedia, afortunadamente cada vez en esto se va avanzando mejor, pues existen muchas entradas que llevan la indicación de que hace falta referenciarla, que no está completo, que hay... Bueno, quiere decir que en esto se está avanzando mucho. Yo creo que para aprender lo que hace falta es encontrar aquello que se busca y tú y tu mente y las herramientas que te pueden ayudar, vas construyendo esos saberes que son los que dan respuesta a las inquietudes que tú puedes tener o aquello que te exigen desde fuera, porque algunas veces son mis inquietudes, pero otras veces yo tengo que llegar a donde me están exigiendo. Y la forma de construirlo, tú, y si ahora eres profesor, pues tú ayudando a tus alumnos a guiarle, porque el profesor ahora tiene que ser más que nunca un facilitador, un guía, de ayudarles y de orientarles dónde puede haber más basura, dónde puede haber menos basura, dónde puede estar la realidad que estás buscando o dónde no. Has hecho una mención a temas que me inquietan mucho y que yo no los he querido tocar aquí, pero últimamente los estoy tocando en otros ámbitos donde tengo ocasión de participar, que es el tema de la universidad y de compartir en la universidad. El tema de la investigación en la universidad, el tema de cómo compartimos o no compartimos, los distintos modelos de profesores que hay, el que no comparte nada, el que comparte algo y el que comparte todo, más allá de aquello que lógicamente está a punto de publicar y no. Es un análisis muy serio el que se puede hacer de esto, cuando tenemos herramientas suficientes para compartir por aquello del prestigio de guardar. El prestigio de guardar lo ha traicionado Internet, porque ya por mucho que guardes para que los demás no sepan igual que tú y sigas tú siendo el sabio, eso ya se ha venido abajo. Las revistas, esto se está avanzando, es decir, no nos pongamos pesimistas. Tienes razón en todo lo que dices, es decir, que a la hora de considerarte viene Santa Aneca a anecarnos y entonces nos exige que las publicaciones sean en unos determinados revistas de impacto, en unos... esto es verdad, que estamos sujetos a unos condicionantes muy serios, pero, es decir, yo voy teniendo la experiencia, hace nada me escribieron precisamente de nuestra universidad, enlazada con una plataforma francesa, para que uno de los blogs en los que yo me manejo, el más personalmente mío, pero vamos, manejo otros, que lo trasladase a otra plataforma de blog donde ya se reconoce y se acepta un ISSN. Esto es muy novedoso. Es decir, que ya las referencias y las citas dicen, mire usted, si usted lo que está citando no tiene ni siquiera ISSN, mal vamos. Bueno, pues se van dando pequeños, que digo yo, ¿por qué no lo han hecho antes? Es decir, no puede haber un blog académico
Es que usted esas cosas que está queriendo publicar, dinámicas, donde está queriendo expresar, bueno, pues no que sea un PDF en blanco y negro, estático y tal, sino que lo pueda hacer más dinámico, por ejemplo, a través de un blog, con su registro, con su ISSN, que se pueda citar perfectamente y que eso pueda valer. Evidentemente estábamos hablando antes de la evaluación, pero claro, teníamos que hablar de una evaluación que está por encima de nosotros. Por ejemplo, la que hacen los organismos superiores a nosotros, la CNAI, me estoy refiriendo ahora a profesores universitarios fundamentalmente, o la ANECA. Es decir, a ver qué formas de evaluar tienen. ¿Por qué la evaluación, en definitiva, está condicionando nuestros modos de aprendizaje? La evaluación condiciona los modos de aprendizaje de nuestros estudiantes y la evaluación condiciona los modos de funcionamiento, en este caso, del profesorado. Y, evidentemente, mientras que los cambios no vayan parejos, nos vamos a ir estrellando. Pero yo creo, en todo caso, no quiero ser pesimista, que se va avanzando. Este ejemplo que te he puesto del blog, bueno, puede ser anecdótico si quieres, pero, bueno, es un indicador que yo creo que algo de avance supone. Sí, afortunadamente los cambios se van produciendo, pero también hay que ser conscientes que siempre van a ir por detrás de la realidad, en este caso del profesor, siempre, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro también para no desmoralizarnos y deprimirnos demasiado. Pero afortunadamente sí que se van produciendo. Y quería señalar algo, también hay mucha diferencia en la antigüedad o no sé, iba a decir solera, ¿no? Pero de las organizaciones. No es lo mismo o una universidad que lleve años y años que de universidades más recientes que han surgido, que desde el principio han estado usando las nuevas tecnologías o han nacido con la excusa del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? También yo creo que fue el mes pasado también en uno de los seminarios de Madrid, que había varias universidades exponiendo cuál era su sistema informático y cuál era la capacidad de los profesores para utilizarlo, para transformarlo, hasta qué punto había obligatoriedad de algunas cosas, y en aquellas instituciones con más antigüedad, bueno, el que se utilizaban las nuevas tecnologías era algo muy a criterio del profesor, ¿no? Que esto, ¿cómo iban a entrar en la libertad del profesor para hacer esto, hacer lo otro? Sin embargo, alguna otra universidad que ya había nacido con el uso de las tecnologías, es que a quien estaba allí le parecía un poco alucinante el que el profesor pudiera tener libertad de utilizar o no utilizar determinadas cosas, cuando la sociedad es así. Y bueno, total, ¿qué quiero decir? Que hay mucha diferencia entre unas organizaciones y otras, y que evidentemente el contexto más elevado de certificación, títulos, etcétera, todo esto siempre va a ir por detrás de lo que es la realidad del día a día, ¿no? En relación a lo que comenta Lorenzo, yo quería sobre compartir, que yo creo que es muy importante, también, y seguramente que lo pensamos todos, traer aquí una frase que vi el otro día también y que me resultó curiosa, ¿no? Y que hablaba un poco del pienso, luego existo, que todos hemos oído nombrar en alguna ocasión. No recuerdo que fue Descartes el que lo comentó. Al comparto, luego existo. Comparto, luego existo. Quiere decir que, de alguna forma, en un mundo tan conectado como el que estamos, donde la información y el conocimiento fluye con tal rapidez de un lado para otro, es mucho más importante el trabajar en colaboración, venía a decir, y compartir ese conocimiento para avanzar rápidamente, que el sentarse en una biblioteca realmente de forma aislada, independiente, y ponerse a reflexionar, ¿no?, al estilo antiguo. Es un poco lo que venía a decir. ¿Más preguntas? ¿Ánimo? Por Twitter también. Bien, hay un tema también, estamos terminando, podéis preguntar aún, hay un tema que yo me he anotado aquí también y que ha salido en varias ocasiones en las presentaciones, que es la personalización de la enseñanza. Gracias también a la personalización, por un lado, y el ambiente colaborativo, gracias a las herramientas 2.0. Mariano, yo te quería preguntar un poco sobre este tema, sobre el tema de la personalización. Quiero decir, tenemos las herramientas, tenemos las tecnologías en este momento que nos permiten de alguna forma que no sea pan para todos, ¿no? Es decir, podemos casi realmente dar una información y un conocimiento y una enseñanza casi personalizada, casi para el individuo, ¿no? Y en algunos casos se está haciendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de dar una formación tradicional en el aula a ser algo más personalizado en función de los avances del individuo, de la persona, de su desempeño en una materia o en otra, de su capacidad, de su disciplina, etcétera, etcétera? Sí, yo justamente una de las
Bueno, digamos que la ventaja fundamental que siempre comento de para qué sirven las tecnologías de la información en educación es para la atención a la diversidad. Es decir, nos permiten realmente que no sea café para todos, donde habrá algunos sitios. Ahora mismo nos quejamos de que el nivel que se pone es un nivel muy bajo, pero si se pone muy alto también nos quejamos. Justamente lo que podemos permitirnos con las tecnologías es atender directamente a esa diversidad y personalizar. Un poco el modelo que he enseñado yo no deja de ser, de alguna forma, un personal learning environment, un entorno de aprendizaje personalizado. Pero ahí nuevamente entra el que el docente sea capaz de diversificar para cada uno. Y las tecnologías nos lo permiten de una manera más sencilla de como lo hacíamos antes. El otro día me comentaba mi tía es maestra, está jubilada ya, y me comentaba que ella nunca se había dedicado a los alumnos brillantes, porque dice, si es que esos van solos. Dice, su atención a la diversidad era intentar sacar adelante a los que iban peor, es a los que dedicaba más tiempo o se quedaba después. Dice, porque los otros, dice, es que como mucho te ayudaban a ti a sacar a los otros adelante, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahora va a resultar más sencillo el poder dar a todos, tanto a los que están por arriba. La atención a la diversidad no es solo a los que tienen problemas, es también a los que van por arriba. A los que van por arriba les pueden dar también las cosas que necesitan. Entonces, desde ese punto de vista me parece fundamental. Y luego, un cambio que sí que estamos viendo en nuestro trabajo con docentes y que va en la línea que decías de compartir, es que creo que hasta ahora se les ha enseñado a competir, no se les enseñaba a compartir. Últimamente, en el último año, la formación que más nos están demandando muchos centros es aprendizaje cooperativo. Es decir, que los alumnos empiecen a aprender cooperando y que trabajen entre ellos. Y sí decir que el aprendizaje cooperativo no es el trabajo en equipo que hacíamos nosotros, donde dos hacían las cosas y los demás iban de polizón. El trabajo cooperativo, justamente el trabajo que lleva para el docente es conseguir que no haya polizones, que cada uno tenga su tarea y que la tarea global dependa de lo que todos hacen, que son cosas distintas. Entonces, desde ese punto de vista, sí que creo que hay un avance en intentar que empecemos a cooperar más de lo que hacíamos hasta ahora. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar, si no tenéis una pregunta más, con una cuestión que voy a plantear a toda la mesa. Hemos estado viendo en la película que nos has proyectado gentilmente, pues cómo estaban los twitters, cómo estaban los móviles en una sala de cirujanos, ¿no? Un sitio realmente, en fin, especial, cuando menos, ¿no? ¿Hay que prohibir los móviles en el aula? ¿Cómo lo veis? No hay que prohibirlos. Porque es lo que decía antes, es decir, no podemos consentir que los centros educativos sean una cosa anacrónica con la vida cotidiana de los alumnos. Lo que sí que hay que conseguir es que el uso que se hace de esos dispositivos en el aula tengan objetivos pedagógicos. Y es nuevamente el trabajo a hacer. Pero prohibiéndolos perdemos muchas posibilidades de hacer cosas. Peter antes nos ha enseñado unos libros electrónicos maravillosos que efectivamente con la herramienta de Apple se pueden hacer y los podemos hacer cualquiera. Bueno, cualquiera que tengamos un Mac, eso sí. Son fantásticos, puedes meter vídeo, audio, fotos, es decir, son una pasada. Pero eso, ¿dónde lo van a ver los alumnos? Lo van a ver siempre en dispositivos móviles, casi seguro, porque de otra manera nos estamos nuevamente cerrando. Entonces, ¿hay que prohibirlos? Por supuesto que no. Sí. Bueno, de acuerdo. No. La cuestión no es si dispositivos móviles sí o no, sino el cómo se usen en el aula, ¿no? Me recordaba un poco la pregunta, hace unos 20 años, yo cuando me dedicaba a la formación del profesorado, impartía un curso sobre el uso de la calculadora en el aula, ¿no? La calculadora. Y la pregunta es, ¿pero hay que dejar utilizar la calculadora en el aula? ¿No?
Bueno, me recordaba a eso, ¿no? Desde luego se tiene que tener claro cómo se tiene que utilizar y qué cosas se pueden hacer con los móviles y cuándo hay que usarlos y cómo y sí y no. Esperamos que, desde luego, no podemos estar en las aulas ajenos a lo que, además de que es un recurso muy interesante para acceder a muchos contenidos, ¿no? Yo pienso, vamos, la pregunta es bueno, muy oportuna. Sinceramente yo no sabría dar una respuesta contundente, porque dice, ¿los móviles en el aula? ¿En qué aula? ¿En qué centros? Es decir, yo creo que primero tenemos que adaptar nuestras aulas, nuestros centros. Es decir, si yo estoy impartiendo un tipo de enseñanza, no digo ya que sea la lección magistral, que una buena lección magistral sigue siendo válida, atención, una buena lección magistral sigue siendo válida, atención. Y una lección magistral, y resulta que hay 5 niños con móviles que están chateando con su prima, la del pueblo. Es decir, depende. Yo no soy partidario de prohibir nada tecnológico, pero depende en qué situación o si el centro, es decir, desde mi punto de vista, el centro, el aula, se tienen que adaptar a los sistemas tecnológicos actuales y entonces, evidentemente, no hay que prohibir ningún dispositivo. Hoy estamos aprendiendo fuera del aula, fuera de la escuela, fuera incluso de las plataformas virtuales, porque la web 2.0 queda fuera, hay plataformas que las integran, evidentemente, y entonces esos dispositivos son el pan nuestro de cada día. Pero mientras que las escuelas no seamos capaces de irlas adaptando, se puede hacer a la fuerza. Es decir, no prohibimos a los 7 niños que vienen, dependerá de qué edades, ¿no? Porque algunas son 7 y en otras son todos los que están en el aula. Depende de qué. Lo que tienes es que aprovechar que de los 25 alumnos que tienes, 22 tienen móviles de estos inteligentes, de estos que ya se puede no solamente llamar, sino de los otros que además hasta se puede llamar, ¿no? Que tiene, bueno, pues que precisamente en esos dispositivos eso es lo que tienes que aprovechar, que hay 20 o que hay 22 que tienen esos dispositivos y la posibilidad que tienes de que a la vez puedan todos estar leyendo un mismo artículo, un mismo texto, que tú le das la dirección electrónica. Pero qué maravilla, ¿cómo prohibir ahí el móvil? Si es que todos están teniendo acceso simultáneamente a algo que sería muy difícil llegar de otra manera. Y todos podemos estar guiando un análisis de ese trabajo o de esas cuestiones que están ahí. Por poneros un ejemplo muy elemental. Es decir, que yo creo que nos queda todavía camino por recorrer de esforzar a los políticos, a los administradores, a las administraciones educativas, a las autoridades institucionales de nuestros centros, sean centros de todos los niveles, para que vayan viendo que la cosa va por ahí, que esto ya no es reversible, que el mundo digital está ahí y que no tenemos que poner una barrera. Hablamos de la brecha digital, la barrera que ponemos cuando salimos de esa puerta y estamos en un mundo totalmente distinto al que podemos estar en el aula o dentro del propio centro educativo. Muy bien, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los compañeros de mesa y muchas gracias a todos vosotros por haber participado.